Estamos de vuelta acá en el Vamos Somos Chilenos con este balsecito peruano que les dejo acá, de música de fondo. Me encantó, me encantan estas cuerditas, le decía a Enrique y a Marcelo, y espero que a todos los que nos escuchan también. Volvemos a conversar de la contingencia chilena. Venimos en este bloque a seguir conversando sobre lo que fue ayer la discusión por primera vez en la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, donde preside May Torsini. Sabemos que ella es una fuerte activista por el aborto libre. A ella no le basta la despenalización, que es el título de está mi hija ahí atrás, la escucharán ustedes también. El proyecto que se empezó a conversar ayer es un proyecto de despenalización del aborto por decisión de la mujer hasta las 14 semanas. Eso ayer declaró May Torsini, presidenta de la comisión, que no le satisface. Ella lo que quiere es el aborto legal. Ahí sabemos que hay una diferencia, una despenalización, quita del Código Penal la persecución del delito, deja de ser un delito, que se legalice, y ahí es donde estaba la diferencia entre lo que era una despenalización del aborto en 3 causales, y ahora nos dan la razón de que lo que hicieron fue legalizar el aborto en 3 causales, porque una legalización le da todo un amparo desde el aparato estatal a la prestación de esta práctica del aborto mismo. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes generalmente, Enrique y Marcelo, como hombres, se quedan al margen de esta discusión. Hay un sector muy amplio del feminismo que tiende a dejar callados a los hombres respecto a estos temas, pero como ustedes ya saben, y yo lo he dicho varias veces acá, considero que la opinión de esa mitad de la población, que aunque sea una mitad que ha tenido ciertos privilegios políticos y públicos distintos a los que hemos tenido las mujeres, tienen mucho que decir acá porque son padres de la criatura de la que se está hablando. Sí, yo acepto el reto que planteas y yo siempre he pensado que hay que respetar la vida. Hay que respetar la vida, salvo cuando tú tienes que defenderte a alguien que te quiere matar y tú puedes defenderte de la mejor manera que puedas. Pero cuando la gente de repente dice, no podemos tolerar estos crímenes tan horribles, y de repente esa misma persona es partidaria del aborto, yo creo que no hay crimen más horrible que el que se hace contra la persona más indefensa que existe. Esa persona que antes de las 14 semanas tiene cuerpo, mente y alma, solo que en un tamaño mucho menor. Yo soy absolutamente en contrario a la ley del aborto, a la ley del aborto libre. Las causales que se vieron en estas famosas 3 causales para el aborto son atendibles, sobre todo desde el punto de vista médico, y son muy antiguas. Quizás, desde mi punto personal de vista, el hecho de que una mujer dé a luz un hijo no deseado por una violación o por cualquier motivo, especialmente una violación, eso no justifica, digamos, qué culpa tiene ese ser que está esperando nacer de que su concepción no haya sido la normal, la esperada, la deseada, la con amor, la dentro de una pareja, de una familia. Son temas delicados y muy debatidos, pero yo creo que en la medida que se avance hacia una ley del aborto libre, bueno, después viene la eutanasia y después vamos matando gente por diferentes motivos, digamos, disminuyendo la población sin discriminación. Ese es No, mi y lo punto. viene después, ya lo tienen en discusión. No es una cuestión que estemos esperando, hay que estar súper atentos. Sí, pues esa es mi opinión, Tania. Yo no sé qué piensa Marcelo, digamos, pero sí, yo yo acá feliz voy a plantear la oposición. Yo soy un pro aborto, así que de todas maneras, esta opinión, lo dejo clarito, es una opinión personal, es una opinión de la Fundación. Finalmente, desde el liberalismo hay una discusión milenaria, podríamos decir, una discusión de muy largo aliento respecto a si
así es que debe existir o no el aborto, y no ha sido zanjado. Yo creo que es muy difícil de zanjar. Yo personalmente estoy a favor. Yo creo que las mujeres tienen el derecho, así como el padre también. Claramente la mujer, y acá bien dice Tania, quizás hay un principio, porque finalmente ellas son las que son responsables desde el ser, digamos, del niño, y probablemente tienen mayor posibilidad de decisión. Pero me parece que finalmente tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de decidir. Hay consecuencias, obviamente. Toda libertad conlleva una responsabilidad. El decidir abortar o no también conlleva consecuencias, y yo creo que las personas deberíamos tener la libertad de poder tomar esa decisión. Yo obviamente no, y acá está la explicación, yo no creo que exista vida antes de los 3 meses que se plantean los límites normalmente. Entonces, y obviamente esa es una discusión científica que es difícil también de poder, porque existen argumentos a favor y en contra. Pero yo creo que obviamente, así como también mencionan la eutanasia, yo también creo que personas que deciden terminar con su vida tienen el derecho de decidirlo. Así que bueno, podemos discutirlo, podemos conversarlo, pero sí que dejo claro que en términos de violencia, de lo que comentaba Tania, en principio obviamente nadie puede estar de acuerdo. Me parece que si uno quiere discutir las ideas, o quiere discutir, conversar sobre los resultados o proyectos de ley, tienen que ser siempre dentro de un entorno de conversación, de respeto, tolerancia, y obviamente que exista todo lo contrario en estas discusiones es para obviamente recriminarlo. Mire qué interesante Bueno, tu postura, que no esperaba que este debate fuera tan interesante, de tener posturas distintas frente a un tema, digamos. Pensé que está íbamos a estar de bueno, acuerdo, está pero me bueno. Ahí parece que es súper con Marcelo interesante. ya hemos tenido ciertas divergencias en otros temas, porque él es un liberal clásico, fiel representante de la Fundación para el Progreso, y está bien, y hemos podido conversar en súper buena lid en este programa. Y él plantea un tema interesante, un tema que es bien importante de aclarar, sobre todo desde de mi línea argumentativa, que tú dijiste que no crees que sea persona, que no hay una persona ahí antes del límite de los 3 meses. Y entonces me gustaría aclarar que las 14 semanas están un poquito más allá de los 3 meses, pero ya esa es una cosa pequeñísima. Y yo la defensa que hago de los derechos de esa criatura en el vientre está más bien no planteada desde el constructo de la idea de la persona, porque yo puedo estar de acuerdo con que hay ahí una idea que tiene que ver con una cuestión jurídica, si se quiere, también filosófica, respecto de cuándo se es persona. Y ahí están los extremos que atribuyen la calidad de persona desde la concepción, y también están el otro extremo que tiene que ver acá en Chile, como su representación es maturana, que hasta que el ser no se reconoce distinto de otros, todavía no es distinto a la madre, y eso puede prolongarse incluso hasta los 3 años. Y no se sabe como individuo, no es persona, entonces está ahí, es una discusión importante. Y yo lo que creo, y es de donde me paro para hacer esta defensa, es que los derechos humanos eh, protegen a toda la especie humana. Y el niño es todo miembro de la especie humana desde los 18 años hacia abajo. Entonces, sabemos que en el vientre materno vive un individuo que celularmente es distinto, que tiene un ADN completamente distinto y es parte de la familia humana, es parte de la raza humana. Entonces, desde ahí, desde la defensa de los derechos humanos que nos protegen a todos los miembros de la humanidad, es que yo me paro para hacer esta defensa. Entonces creo que ahí la discusión
agarra otro tenor y otra perspectiva. Enredarse en cuando es persona da para mucho, pero la Declaración de los Derechos Humanos es una y protege a toda la familia humana. Mira qué interesante. Bueno, hay diferentes puntos de vista para mirar esto. Pero técnicamente, si te entiendo, Marcelo, el punto es en qué etapa de esta línea de tiempo esa persona se convierte en persona. Instantáneamente, por cumplirse un determinado plazo, pasa a ser persona o no pasa a ser persona. Yo creo que hay un tema biológico interesante de determinar, pero yo creo que detrás de la biología está la mente y detrás de la mente está el alma. Y eso también es una discusión que viene de los griegos y no la vamos a zanjar en este programa. Mira, a mí me parece interesante que haya una discusión, que haya posturas distintas, pero vuelvo a reiterar que no es aceptable que las de pañuelo verde ataquen a las de pañuelo celeste porque no están de acuerdo. Eso yo creo que es un problema de fondo, que no se puede legislar, no se puede avanzar en una sociedad y llegar a acuerdos si se está usando la violencia. Yo quisiera pasar a otro tema ahora. Como tenemos bastante tiempo en el programa, todavía nos quedan algunos minutos para conversar. Yo quería preguntarle a Marcelo, este titular que salió que el Banco Central, perdón, salió a comprar dólares. Yo, con algún conocimiento de economía, entiendo que si va a comprar dólares es porque estará muy bueno el precio. No. Va a comprar dólares para disminuir la cantidad, para que aumente el valor del peso. ¿Cuál es explícanos técnicamente la cosa económica, la medida que tomó el Banco Central y pareciera ser que es acertada, no sé. Sí, bueno, para cerrar simplemente la primera idea, yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que obviamente esto va para una discusión para largo y tampoco se trata simplemente de 12 semanas, es como de la semana 12 al otro ya es persona y antes no. Obviamente aquí hay discusiones que yo como ingeniero comercial probablemente no te puedo dar porque no es mi área de expertise. Pero sí vuelvo a lo esencial de la discusión, que yo creo que lo importante es que no validemos la violencia nunca, que la rechacemos de hecho, y que así como los pañuelos celestes puedan expresar, o mejor dicho, así como los pañuelos verdes pueden expresar libremente sus opiniones sin que nadie se los vaya a criticar o a escupir, como dijo bien Tania, también lo puedan hacer los pañuelos celestes. Así que yo creo que eso es una mínima regla de convivencia para poder tener una mejor sociedad y independiente si en la Constitución eso sale penalizado o no penalizado, que finalmente no es la idea de la Constitución, pero incluso si es que apareciera, no va a servir de nada si finalmente hay actores sociales relevantes que no terminan castigándola o no terminan rechazándola como corresponde. Ahora, respecto al punto económico, sí, a ver, el Banco Central, como bien se sabe, tiene dentro de las misiones la estabilidad de la moneda nacional y tratar de velar que ciertos indicadores macroeconómicos se mantengan estables. Eso por lo menos es una de las misiones que tiene el Banco Central acá en Chile. Y lo que hicieron o anunciaron esta semana que van a hacer viene un poco a cumplir con esa misión. ¿Por qué? Porque durante mayo del año pasado, o sea, perdón, de mayo, claro, era mayo del año pasado, el Banco Central pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible, que era una línea de recursos que se le entrega a los países que están bien calificados, que tienen en general un buen historial, para poder tener de respaldo en caso de shock negativos en la economía. Y esto se veía ya por el 18 de octubre y obviamente lo que se veía por la pandemia. ¿Y esto para qué? Una línea de crédito para poder solventar o para poder tener una reserva internacional que se llama sólida. Y bueno, las reservas internacionales lo que vienen a hacer finalmente es a generar barreras de contención para crisis. O sea, cuando exista alguna crisis, existen reservas internacionales que el Banco Central va a tener para poder salir al mercado y estabilizar un poco la moneda nacional. ¿Qué viene a ser un poco la medida de ahora? Chile actualmente tenía una reserva internacional muy baja debido a distintos factores, entre esos gestiones que se han hecho durante este tiempo de la pandemia, y hoy Chile lo que está haciendo finalmente es anunciar que tiene que potenciar sus reservas internacionales. Así que finalmente
el Banco Central lo que está haciendo es llenar un poco de nuevo el chanchito para que en algún momento, cuando exista una crisis importante o una crisis donde tenga que salir a través de su política monetaria a mover las tasas de interés o a comprar y vender dólares, lo pueda hacer. Y eso en términos de económicos, o sea, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Es que como ellos van a salir a comprar dólares, se anunció que se iban a comprar aproximadamente 40 millones de dólares a la semana, lo que, si no me equivoco, son aproximadamente 23.800 millones de dólares. Lo que va a hacer finalmente es que va a aumentar el dólar. De hecho, ya generó un impacto de aumento y se está hablando que va a aumentar aproximadamente unos 30 pesos más. O sea, en términos de que el impacto que va a generar esos 40 millones semanales va a aumentar entre 1 o 2 pesos semanales el dólar, debería aumentar. Obviamente, eso hay que verlo también con otras presiones que vienen por otra parte, o sea, el precio del dólar, claro, afectado por el precio del cobre y la producción china, cosas que están pasando también en Estados Unidos, que estuvimos conversando antes. Entonces, va a haber obviamente presiones por distintas partes respecto al dólar, pero este caso específico debería generar un aumento en el dólar, ya que va a haber una mayor demanda de dólares y la oferta no debería ser muy distinta. Me quedó bastante claro, pero dicho en términos más simples, digamos, es como si un auditor, digamos, que en general no está muy endeudado, le va a pedir un préstamo al banco, pero no para gastarlo, sino que para dejarlo de reserva por los gastos que se le pueden venir por adelante. ¿Esa es más o menos la idea? O como un dueño de casa que no está muy endeudado va a pedir una cuenta corriente con una línea de crédito por si acaso el día de mañana llega a necesitarlo. Ya, no es que se quiera ir a comprar el televisor de pantalla plana. Exactamente. De hecho, una de las cosas que es importante señalar que esta plata que se va a comprar no es para gasto fiscal. En ningún caso. O sea, en ningún caso está pensado para que el Banco Central lo inyecte al mercado como en algún momento se hizo, para que el Estado, no sé, emita un bono y agarre esta plata y la ocupe como gasto fiscal, sino que es una reserva en caso de que la situación se ponga más compleja más adelante y tener espalda financiera para poder solventarlo. Perfecto, perfecto. Fíjate que ahora que estamos hablando de temas financieros, yo quería comentarle a nuestros auditores que en el Mercurio de Santiago se publicó un anexo, un suplemento, que se llama Paso a Paso, pero no es del COVID. Paso a Paso Chile se recupera. Y fíjate que detallan ahí 500.000 licitaciones del MOP que van a traer consigo una inversión de 900.000 millones de pesos en todo el país y que van a generar unos 33.000 nuevos empleos. Pero yo creo que para nuestros auditores también es muy interesante saber cuánto de esta inversión va a caer o va a llegar a la región de Valparaíso. 61 de los 501 proyectos están destinados a Valparaíso y significan una inversión de 81.473 millones de pesos, aproximadamente un 9% de todo lo que se va a gastar en el país. Las obras más importantes, claro, son de la Dirección de Vialidad y tienen que ver con la conservación y construcción de caminos. Pero también hay inversiones en riego, protección costera, porque tenemos ahora estas marejadas que destruyen el borde costero, y compras de terreno para la construcción de viviendas sociales. Fíjate que de las inversiones, que estamos hablando de 81.000 millones, 22.000 millones se van a destinar a la compra de terrenos para viviendas sociales y 14.000 son para el mejoramiento de la ruta F30 que va desde Concón a Puchuncaví. Tú has visto seguramente esas obras que están ahí, el famoso que se llamaba la Rotonda de Concón, que ahora va a ser un complejo arquitectónico mucho más eficiente para los 4 o 5 rutas que convergen a ese lugar. Bueno, el detalle lo pueden ver en el diario, pero básicamente podemos decir que Petorca se va a llevar alrededor de unos 4.000 o 5.000 millones, Quillota va a tener unos 3.000 a 4.000, San Antonio otros 3.000, San Felipe
más proyectos, pero una cantidad un poco menor. Las obras de protección costera son en la avenida Escuadra Libertadora, que yo entiendo, por favor sáquenme de mi ignorancia, si en este último tiempo a la avenida España le cambiaron el nombre o idea mía. Yo la sigo conociendo como Avenida España. Ya. Yo no tenía idea de ese cambio de nombre. Porque dice Avenida Escuadra Libertadores. Yo me metí a internet y vi dónde está el club de yate, dice Avenida Escuadra Libertadora 1800. A no ser que sea el sector que va paralelo a la Avenida España, pero Más hacia la costa. más hacia la costa. Esa debe ser la Avenida Escuadra Libertadora. Quizás. Bueno, ahí se van a gastar 1.426 millones. Hay conservación de caminos también para para Petorca, como decía, para los Andes. Y los 5.498 se los lleva la ruta F5 en el sector de Concón que les mencionaba. Sistemas de riego en San Antonio y especialmente en el sector de La Ligua, Cabildo, que es donde ha golpeado más fuertemente la sequía. Yo creo que sería interesante que los que quieran enterarse un poco más de cómo van las inversiones, entren al Mercurio ahí y a internet para ver este detalle, porque vale la pena saber. ¿Nuestras publicaciones o no, Enrique? ¿Perdón? Se les puede dejar el link en nuestras publicaciones, una foto, hacer una publicación en el Vamos Somos Chilenos en el Facebook. Eso, perfecto. Vamos a hablar con nuestra experta ahí, Astrid Arellano, para que las redes le ponga sociales. una publicación en el diario y seguramente van a llegar todas a leer. ¿Tú crees que esta inversión va a tener algún impacto o es más o menos, porque decía el ministro de Obras Públicas de que esto duplicaba o casi triplicaba las inversiones de años anteriores? ¿Tú tienes algunos datos de referencia respecto a estos 900.000 millones? Marcelo. Sí, mira, o sea, yo creo que el impacto va a haber, que siempre que existe inversión que permite volver a mover un poco la maquinaria de la economía en trabajo, el trabajo por supuesto conlleva después aumento de consumo, en algunos casos aumento de ahorro, entonces te genera un movimiento importante en la economía. Y como dices tú, no es menor la cantidad que se está invirtiendo, finalmente son 2 o 3 veces lo de años anteriores, entonces es importante el aporte. Yo, como buen economista liberal, pongo un poco el ojo simplemente y el cuidado en que esto significa deuda pública, en que esto conlleva también riesgos a futuro respecto a crecimiento, porque finalmente esto sí va a generar un impulso importante de crecimiento ahora, pero como está la situación económica de Chile y del mundo, probablemente va a ser solo un impulso que se va a bajar, y lo hemos visto también en otros programas. Entonces, el tener cuidado con seguir endeudándonos sin tener seguridad que mañana vamos a crecer y vamos a tener la posibilidad de pagar esta deuda. O sea, no argentinizarnos en cierta forma. Sí, yo creo que también es cierto. Ahora, seguramente tú me vas a catalogar de keynesiano, pero yo soy convencido de que la inversión en obras públicas, la conectividad acelera los negocios. O sea, si nosotros estamos invirtiendo en la ruta F30 y la ruta F30 es la que facilita la llegada del turismo y toda la inversión y todos estos recursos que entran, ¿cómo se llama?, de los turistas. Yo creo que está justificada. La protección costera, claro, a lo mejor no tiene rentabilidad económica, pero sí rentabilidad social, porque las marejadas están destruyendo cada vez más la costa. Mira, ahí hay que buscar un equilibrio, creo yo, entre la balanza fiscal y el bienestar social, que yo creo que volvemos a la discusión de la Constitución de nuevo. Exactamente. No, yo estoy de acuerdo. O sea, tampoco yo soy dogmático. Yo creo que es importante también generar reactivación y ahí hay que buscar buenas herramientas. La herramienta de la inversión pública es una, no, y puede servir, digamos. Solamente hay que poner el ojo en cuando solamente se está haciendo inversión pública y se está asfixiando un poco la billetera. Sí, toda la razón. Yo creo que nos van quedando minutos, pero a lo mejor el punto de contacto entre tu punto de vista y el mío es quizás las concesiones, que es una inversión que la realiza el privado y que después obtiene su rentabilidad
para el Estado. Yo creo que es una fórmula bastante mágica, pero que ha costado que funcione en Chile. Y además tiene mucho desprestigio, digamos. O sea, lamentablemente, también por malos negocios o por corporativismo en algunos casos desde el gobierno ha generado también mala prensa. Sí, Enrique, dime. quería preguntarte por la cifra de inversión en vivienda social que dijiste y hacer un punto ahí si es que mi hija me deja porque está queriendo conversar con nosotros. Sí, lo que yo leí, estuve revisando estos datos, digamos que pueden tener algún error, pero básicamente hay una cifra que es muy significativa, que tiene que ver con la compra de terrenos para desarrollo de viviendas en el Gran Valparaíso. Porque no sacas nada tú con tener dentro de la cartera hacer una asignación de fondos para construir viviendas sociales si no tienes dónde construirlas. Entonces, es lo mismo que está pasando acá en Santiago, que están abriendo un nuevo paño, una reserva de espacio para poder construir las viviendas sociales. Porque si no, ocurre que la gente anda con el subsidio bajo el Eso, brazo y ahí mismo nunca quería logra poner el completar su Enrique. anhelo de tener una vivienda. Sí, ahí mismo quería poner el punto porque en Valparaíso, particularmente en la comuna de Valparaíso, tenemos esa crisis que es que no hay paño para construir. Pero en la región de Valparaíso y particularmente en Viña y Valpo tenemos esta crisis de los campamentos. Los campamentos han ido creciendo, con la crisis sanitaria se está agudizando esa problemática. Le parece muy terrible a la EMA también. Entonces, me parece una muy buena noticia y hay que destacarla porque en eso estamos en este programa también, pues, destacando buenas noticias. Tienes toda la razón. Porque uno piensa en dirección de obras públicas y no se imagina que hay una dirección de arquitectura que tiene que prepararle los terrenos, porque no basta con comprar el terreno, hay que hacer toda la organización, ese gasto, para que después el Ministerio de Vivienda pueda aplicar los subsidios. Esto tiene que ser un trabajo Es un proceso coordinado ahí en para equipo. llegar a la erradicación de los campamentos en nuestra región. Sí, tenemos que llegar a que no haya campamentos en Chile y que todo el mundo tenga una vivienda digna, pero eso no se logra en forma mágica, se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, ahorro, y bueno, quedamos con ese mensaje, mucho esfuerzo, mucho ahorro y mucha fe en el futuro. Queridos Exactamente. auditores, será hasta la próxima. Hasta el Un próximo abrazo grande jueves. para todos, que Saludos a estén muy todos, bien. que estén bien. Gracias, chao Marcelo, chao Tania, Chao Enrique, chao Tania. nuevamente, viento en popa por la campaña. Gracias.